Hola, yo soy el Hombre Sepia y estamos aquí para hablar de arte. Si sos una persona que sabe muchísimo sobre historia del arte o del arte en general, quizás estos no sean los videos que estás buscando. Si sos una persona que tiene ganas de aprender un poco más o ganas de investigar o tenés ganas de zambullirte en el mundo de la historia del arte, quizás estos sean los videos que estás buscando. Vamos a tratar de hacer unos videos que sean claros, simples, muy sintéticos, para despertar en vos la inquietud por investigar más o para comentarme qué partes de la historia del arte o qué aspectos del arte en general te gustaría que yo profundice y podamos compartir juntos. Soy el Hombre Sepia y como te dije en la introducción vamos a comenzar hablando de arte prehistórico. Cuando hablamos de arte prehistórico estamos hablando 38.000 años antes de Cristo, lo que sería el Paleolítico Superior. A partir de ese momento tenemos unos pequeños registros sobre lo que fue la actividad artística en el hombre primitivo. ¿Dónde se encuentran estas pinturas fundamentalmente? En cuevas, que eran el ámbito normal, su hábitat normal. La paleta de sus obras son terrosas, tienen que ver con los pigmentos naturales, colores como el siena natural, el ocre, el siena tostada, los marrones. Esa es la paleta más fácil, los pigmentos que podía conseguir. Por lo tanto, los colores fríos de estas primeras obras, verdes, azules, violetas, son casi inexistentes porque son pigmentos vegetales que todavía no estaban procesados como correspondía. Esos pigmentos muchas veces se tenían que mezclar con grasa de animales y con sangre, con elementos que eran cotidianos. Pensemos que la dieta básica de este hombre primitivo era el fruto de la caza, por lo tanto las escenas primeras que aparecen en el arte primitivo tienen que ver con la caza y con el lugar del hombre en esa búsqueda del alimento. Lo mismo también aparece en las primeras imágenes de luchas entre tribus y entre grupos de hombres de unos contra otros. Aparecen también a veces algunos signos abstractos, pero no podemos interpretarlos como podemos a partir de los sumerios, los asirios, los egipcios. Se puede empezar un poco a entender el significado de algunos jeroglíficos. Esos signos quedan como en el misterio de los tiempos. El sentido de estas pinturas muchas veces era simplemente decorativo. Si yo te decía que la cueva era el hábitat natural del hombre primitivo, era como decorar con un cuadro o con un adorno en la pared. Era pintar sus actividades de caza o de victorias o de luchas de lo que hubiese pasado en esas jornadas. También puede ser que tuvieran algún sentido cultural. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer unos seres espirituales o espectrales o más misteriosos, algunos creen ver hasta extraterrestres en estas figuras, que creemos que serían imágenes espirituales o casi angélicas para propiciar, por ejemplo, el éxito en la caza y en la procura del alimento. Vamos ahora a poner unos ejemplos sobre arte rupestre. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre arte rupestre encontrado en Europa. Fundamentalmente en la zona de Francia, suroeste de Francia y el norte de España. Estamos hablando de la era glaciar, 15.000, 10.000 años antes de Cristo. Pongamos dos ejemplos, las cuevas de Lascaux. Lascaux fue cuatro campesinitos que estaban por ahí, encontraron un lote de 600 pinturas rupestres. Otro hallazgo muy importante que podemos remontarlo a 30.000 años antes de Cristo en Chauvet, otro lugar que está también en Francia. El lugar que quizás hayas más escuchado hablar es de Altamira, norte de España. 1879 se encuentran una excelente colección de pinturas en muy buen estado, pero de animales, bisontes, caballos y ciervos rojos. En todas estas etapas estamos hablando de un hombre que su actividad fundamental era la caza y su relación con el animal que mataba, o por un hecho de triunfo y de dominio y de poder, como también por la consecución del alimento. Otro ejemplo que podemos citar es lo que hoy llamamos Australia. Ahí encontraron pinturas que se podrían remontar a unos 40.000 años antes de Cristo. Ahí aparecen, como comentaba en la introducción, imágenes de chamanes o de seres espectrales, espirituales, que empiezan a manejar imágenes como nubes, el cielo, alguna cosa climática. Es decir, la pintura empieza a reflejar situaciones y preguntas e interrogantes de la vida cotidiana del hombre primitivo. Podemos también citar algún ejemplo en África, en lo que hoy llamamos Argelia. Ahí aparecen las imágenes de vuelta de cazadores y, por ejemplo, animales que son irreconocibles, quizás animales extinguidos que nosotros ya hoy no podemos encontrar en ningún lugar del planeta. Y también aparece por primera vez el tema de los pastores. Es decir, una cosa es el hombre violento que consigue el alimento para su familia o para su tribu, y otra cosa es el hombre que empieza a pastorear animales, y vamos a ver ya en breve empieza a aparecer el mundo agrícola, el mundo de la siembra. ¿Eso qué significa? Que ese hombre móvil,
nómade o seminómade, empieza a aparecer como un hombre sedentario, que incorpora la dieta de los vegetales, que empieza a aprender el oficio de sembrar, cosechar, celebrar esas cosechas y celebrar esas primicias, se llaman los primeros brotes para el alimento de su tribu. Eso empieza a aparecer también en el imaginario del hombre rupestre. Pues pasemos a la próxima etapa. Estamos ya a unos 3000 años antes de Cristo en el cercano Oriente Antiguo. Seguramente te acordarás en la época del colegio la Mesopotamia. La Mesopotamia, estamos hablando en Asia, el famoso lugar que está entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Ahí se generan una de las primeras culturas más importantes que tenemos. Ahí, como te decía en el bloque anterior, aparecen las imágenes de los cazadores, pero también empiezan a aparecer las imágenes de los pastores y las imágenes de los agricultores. Es decir, se va completando el imaginario del hombre primitivo. Al haber este tema de lo pastoril, lo agrícola, se empiezan a generar situaciones de sedentarismo y de los primeros estados o construcciones de poblados, aldeas e inclusive de ciudades muy importantes. Una de las imágenes más clásicas que vamos a ilustrarte son los templos que tenían en esa época la gente que vivía en la Mesopotamia, en Asia, que son los zigurats. Son una especie de construcciones con unas cúpulas muy particulares que cuando las veas vas a darte cuenta que las conoces. Otra cosa que era muy importante es la escultura o el trabajo en vasijas, y otra cosa muy interesante de esta cultura eran unos sellos cilíndricos de piedra, es decir, como un palo de amasar, pero que tenía ya en especie de alto relieve figuras de animales y a veces de bajo relieve, figuras de algunos arabescos, símbolos, jeroglíficos, figuras de animales, que al hacerlo rodar sobre arcilla se generaban unas tablas como de escritura. Era como una especie de imprenta que al girar repetía un motivo o símbolos o figuras de animales. Esta cultura que habita es la cultura sumeria, es lo que hoy sería Irak, para que nos ubiquemos un poco con la geografía actual. El urbanismo es uno de los grandes protagonismos que tienen estas culturas. La aparición de la rueda, aunque parezca una tontería, un hecho fundamental y que transformador fue el descubrimiento de ese elemento circular que permitía traslados, pequeñas maquinarias para la guerra, para la defensa de las ciudades, para el levadizo de puentes. Es decir, ese símbolo tan simple para nosotros cotidiano marca un antes y un después en el hombre primitivo. Otra cosa que aparece también junto con el tema este del rodillo de arcilla es la escritura cuneiforme. ¿Qué significa cuneiforme? Que se escribía con una especie de cuña pequeña en la arcilla, y es una escritura estéticamente bellísima, con bordes afilados, muy puntiagudos, dentados, y su interpretación es una tarea ardua y muy difícil para los que se encargan de interpretar este tipo de simbología en la escritura antigua. Un elemento muy importante que te decía de estos estados que crecen es la ciudad de Ur. Ur aparece como la primer gran cosmopolita en el mundo de los sumerios. Y como pieza representativa de este movimiento, de este momento, te voy a mostrar el estandarte de Ur. El estandarte de Ur es una especie de caja, pregunto, es una caja de resonancia, parece, de un arpa, no sabemos muy bien qué es una obra bellísima, es una especie de gran cajón, parece un sarcófago y está totalmente decorado con nácar, lapislázuli, acá ya te hablo de los pigmentos fríos, yo te hablaba de las paletas terrosas del hombre más rupestre, ¿te acuerdan del Paleolítico Superior? 38.000 años antes de Cristo, ahora estamos en 3.000 años antes de Cristo y empieza a aparecer el lapislázuli, que es una especie de hebra de color azul muy escasa que aparece en algunas cuevas. El haber encontrado ese pigmento exquisito que da el azul más bello que se puede encontrar, el más puro, es el lapislázuli, y también la piedra caliza roja. Estos son los tres elementos que ornamentan el famoso estandarte de Ur. Seguimos avanzando en el tiempo. Estamos llegando ahora a la cultura acadia, 2500 años antes de Cristo. La ciudad de Sumer, que era una ciudad muy importante, cae bajo Sargón de Akkad, de ahí viene el nombre Acadios. La obra que quizás tenemos que mencionar como más importante, una de las tantas,
es que la escultura empieza a evolucionar. Es una escultura de bajo relieve fundamentalmente, hecha en arenisca caliza y que representa una cantidad de personajes en lucha de manera casi ascendente, como una espiral ascendente. Es una obra como cónica, está bastante deteriorada, pero el frente se mantiene de una manera casi impecable. Es la obra que más destacamos. Pasamos a otra población muy importante, contemporánea, 2000 al 1000 años antes de Cristo, los hititas. De esta cultura, la obra que más podemos destacar se llama puertas de esfinges, es decir, imaginémonos que empiezan a crecer las ciudades llamadas ciudades monumentales, es decir, eran ciudades que tenían grandes edificios. Después quizás la gente vivía en pequeñas chozas, en pequeños caseríos, pero los lugares de poder, con referencia a los gobernantes o con referencia al culto, tenían grandes construcciones monumentales en honor a las divinidades del momento. Otra cultura que no tenemos que dejar de lado es la cultura de los asirios. Estamos hablando del norte de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Estamos alrededor de los 1500 años antes de Cristo. Ahí la ciudad clave era la ciudad de Asur, de ahí su nombre, los asirios. Hay un bajorrelieve muy impactante del emperador Asurnasirpa II en la cacería del león. Es la obra que destacamos. Llegamos a otro imperio fundamental, que es el imperio de los babilonios. A la época de los babilonios, unos 1800 años antes de Cristo, estamos hablando de, por ejemplo, el Código de Hammurabi, uno de los códices legales más importantes que regía la cultura de entonces. La obra que destacamos de los babilonios es el Dragón de Marduk, que está hecho en terracota vidriada. Es un bajo relieve precioso, se hacían los ladrillos de manera de ladrillo cocido de barro, pero en la parte frontal y con bajo relieve eran vidriados de manera policromada. Es una obra realmente exquisita. Y luego esa pared de ladrillos vidriados se cosían de tal manera que quedaba armada la figura del dragón de Marduk. La última cultura que vamos a hablar del cercano Oriente Antiguo es la cultura de los persas, que hoy sería el pueblo de Irán. Los persas eran un imperio tan grande y tan vasto que agarraba desde Libia hasta la India, para que tengamos una idea del tamaño de este imperio. La ciudad emblemática de los persas, con muchísimas edificaciones monumentales y a sus divinidades, es la ciudad de Persépolis. La obra de los persas que destacamos es llamado El Grifo Gigante, que tenía cuerpo de león y cabeza de águila y estaba hecho en piedra caliza. Vamos a hablar ahora de los egipcios. Egipto, estamos hablando de la cultura que se desarrolla alrededor del río Nilo. Podríamos decir que es un imperio opulento, monumental y muy colorido. Fue tan extenso en el tiempo que podríamos dividirlo, por ejemplo, en 3 etapas, lo que se llama el Imperio Antiguo, 2600 años antes de Cristo. Para esta época podemos hablar de las pirámides, de la construcción de las pirámides con su misteriosa manera de haber sido construidas, donde hay un montón de teorías distintas, la esfinge de Gizeh, que también es una imagen que todos conocemos, y el perfil, digamos, de las pinturas policromadas, en donde es típico de los egipcios, primero que son hieráticas. ¿Qué quiere decir hieráticas? Que son muy rígidas, tanto las esculturas son de figuras muy verticales, casi no hay movimiento de las extremidades, y también está el tema de la figura como está pintada, que ellos hacían, por ejemplo, el perfil, pero el ojo de frente, porque hacer un ojo de costado era mucho más difícil. Las manos aparecen siempre con las palmas orientadas hacia el observador, las piernas aparecen de costado y los pies también, porque es mucho más difícil dibujar el pie en escorzo, es decir, visto desde frente. Es decir, buscan la manera más estética, más simple de presentar a las figuras en las figuras policromadas en los muros. Cuando hablamos de, por ejemplo, de otros hallazgos muy importantes, ya nos trasladamos al Imperio Nuevo de Egipto, que estamos ya mucho más cerca del comienzo de la era cristiana. Ahí estamos hablando de los hallazgos también de la tumba de Tutankamón, un elemento muy importante en la cultura egipcia, y el monumento a Ramsés II. Si hay un punto fundamental en la cultura artística y también espiritual y religiosa de los egipcios, es el tema del arte funerario. Ellos creían profundamente en la vida de ultratumba, es decir, en la vida después de la muerte, y conservaban
los restos de los monarcas y de las personas de diferentes maneras. El más conocido son las momias, que se embalsamaban y se conservaban en sus sarcófagos decorados. Y hay otra forma muy importante que no es muy conocida, que son los canopes. Los canopes son 4 vasos distintos que corresponden a los 4 hijos de Horus, una de las divinidades más importantes de los egipcios, y en cada vasija, aunque suene un poquito truculento, se guardaba hígado, pulmones, estómago e intestinos. Estas 4 divisiones, digamos, se conservaban junto con los otros restos de la persona, que era conservada con alimentos, flores y hasta muebles para estar en la vida de ultratumba. Y también por unas esculturitas chiquititas que eran como sirvientes y ayudantes, que también se quedaban ahí, que eran los que iban a atender a ese emperador o a ese rey o a ese noble en la vida después de la muerte. Otro elemento importante para destacar es, por ejemplo, los bajos relieves en terracota y en arcilla. Por ejemplo, hay unos relieves de Ramsés II venciendo a sus enemigos, y la figura de Ramsés es como 3 veces el tamaño de sus derrotados. Eso también va a aparecer luego en el arte cristiano y bizantino, donde según la importancia o la jerarquía de ciertos personajes van a aparecer más grandes que los que están en rangos inferiores. Otro hallazgo fundamental que no podemos dejar de mencionar es el busto de Nefertiti. Es una cabeza policromada que se conserva en colores, porque muchas de estas esculturas que vemos por ahora en arcilla o blancas originalmente tenían color. Y un hecho misterioso del busto de Nefertiti es su famoso ojo blanco. Hay un ojo que está sin pintar, y hay un montón de explicaciones sobre eso, pero ninguna con demasiada certeza. Las cosas en historia del arte no ocurren siempre de manera progresiva y unívoca, es decir, mientras pasaban estas cosas en Grecia, o pasaban estas cosas en China, o pasaban estas cosas en India, pasaban cosas en América. Entonces, entender la historia del arte como un fenómeno también de cierta simultaneidad tiene sus complicaciones. Por eso tenemos que mencionar, por ejemplo, que para esta época en la India estaban pasando cosas hermosas también a nivel del arte. Cosas que podemos mencionar son los sellos del Indo. ¿Qué son los sellos? Son hechos en esteatita, es una especie de arcilla, y que representan animales enigmáticos creados por la fantasía del hombre y también figuras humanas. Estos sellos son muchísimos los que se han encontrado, más de 4000 sellos. Son un hallazgo para el aporte de la historia del arte muy valioso. Otra figura que podemos mencionar del Indo, de la época de la India, para hablar con precisión a imágenes actuales, es el pilar de Asoka. El pilar de Asoka es una especie de obelisco donde aparece la primera representación de Buda, y uno dirá, bueno, Buda, no, Buda como león, y como una figura cuádruple, es una rueda de leones. Y ahí aparecen unos primeros simbolismos de este líder religioso asociado a un animal de fortaleza y de poderío. En China, por ejemplo, nos remontamos a unos 1500 años antes de Cristo, un imperio hasta 200 años, agarramos un periodo. Mencionamos una cosa muy preciosa, que es la tumba del príncipe Liu. El príncipe Liu hizo para él y para su esposa Dou Wan una especie de sarcófago, una especie de traje funerario. Es una especie de sarcófago hecho en jade y enhebrado con hilos de oro. Es una obra realmente exquisita. Otra obra muy importante que ubicamos en esta época de China es el hallazgo de los 7000 guerreros del emperador Qin Shi Huangdi. Este emperador va a ser custodiado por estos 7000 guerreros de terracota que lo van a acompañar en la vida después de la muerte. Llegamos ahora a otro de los grandes imperios de la antigüedad, que es el imperio de los griegos. El imperio griego es tan extenso en su duración que también tenemos que dividirlos en varias etapas. La etapa de arte egeo, que es la más antigua, estamos hablando de la edad del bronce, estamos hablando de unos 3000 años antes de Cristo. ¿Qué elementos podemos destacar de esta época? Por ejemplo, las jarras minoicas. Son una especie de vasijas realmente muy decoradas, policromadas, donde se ven figuras que tienen que ver con la caza, con las carreras ecuestres, las cuadrigas, con todo ese tipo de celebraciones que tenían en la antigüedad. Otra imagen muy importante, aunque bastante no es muy bonita, se llama Máscara funeraria de Agamenón. Es una figura circular así también, como una cara aplastada, pero bueno, estamos en 1600 años antes de Cristo.
Llegamos luego a una segunda etapa del Imperio griego, que sería la Grecia arcaica. Pasamos a unos 700 años antes de Cristo. Y destacamos una estatua que se llama Curos de Anavisos. ¿Por qué la menciono? Porque es una figura bastante vertical y erática, pero por primera vez, o al menos en los hallazgos, esta figura está como dando un paso. Es decir, empezamos a encontrar en la escultura salir de esa cosa hierática, vertical, sin expresión, sin movimiento. Este Curos de Anavisos es un personaje, supuestamente es una tumba de un guerrero, un homenaje, en donde este personaje está dando un paso hacia adelante. Otra de las cosas que rescatamos de la época arcaica son las vasijas, pero fáciles de reconocer. O son figuras terracotas con fondo negro, o son figuras negras con fondo terracota. Es decir, el negro y el terracota eran los dos colores que trabajaban estas representaciones propias de Corinto y de Atenas. Llegamos a un tercer momento, 480 a.C., en la Grecia clásica. Por ejemplo, ahí Grecia triunfa sobre los persas, entonces Grecia toma un poderío territorial y bélico y político en todo el Mediterráneo muy importante. ¿Qué podemos destacar de esta época? Por ejemplo, el pórtico de las Cariátides. ¿Qué son las Cariátides? Son columnas con formas de mujer. Hay un templo, se llama Templo de las Cariátides, donde todas estas columnas son mujeres. Otra figura muy conocida por todos nosotros es el discóbolo, que empieza a representar ya la época de las competencias olímpicas. Acá vemos ya como la escultura del paso del Curos de Anavisos, que dio un pasito hacia adelante, entramos en el discóbolo, que ya empiezan a representar escenas deportivas y aparte esculturas mucho más complejas para construir y para tallar. Llegamos a la última etapa del Imperio griego, que es el imperio, la parte helenística, 300 años antes de Cristo. Ahí la escultura toma un dinamismo y un movimiento donde hay mucha emoción, hay mucho patetismo, hay mucho dramatismo, empiezan a aparecer los pliegues de las ropas y las poses complejas de muchos personajes. Una figura importante para mencionar es la Victoria de Samotracia, que era una especie de esfinge femenina que estaba en la proa de un barco y que está actualmente en el Museo del Louvre. Esa figura, que siempre estuvo expuesta hacia un lado del público, está mucho más tallada y resuelta del lado que va a ser observado y está medio irresuelta o irresoluta del lado que no se ve. Para esta época también mencionamos la Venus de Milo o Afrodita, que originariamente era una estatua que estuvo pintada y adornada con joyas y luego fue quedando en su color del mármol natural. Y la última figura importante que vamos a mencionar es el Laocoonte. El Laocoonte es un personaje de la época de la guerra de Troya que fue asesinado por serpientes junto a sus hijos por haber avisado todo el conflicto que venía a sus conciudadanos con la visita del caballo de Troya y la invasión que luego tuvieron que sufrir. Vamos a hablar ahora de los etruscos. Es decir, etruscos, estamos hablando de Italia central, la zona de la Toscana, lo que se realiza en torno a la ciudad de Etruria. Cuando hablamos de los orígenes de los romanos, estamos hablando que eran contemporáneos al esplendor de los griegos. Entonces, la cultura romana va a absorber un montón de elementos de la cultura griega. Lo que podemos destacar de los etruscos, siglo IX a.C. aproximadamente, es también el tema de los ritos funerarios. Pero el caso particular de los etruscos es que al rito funerario se le agregan, como parte de la celebración, competencias deportivas e inclusive luchas de gladiadores. Estamos viendo casi acá como un embrión de lo que luego va a ser en el Coliseo y en otros estadios romanos la manera más política del entretenimiento de las masas. Otro elemento que podemos destacar del arte funerario son los famosos clinés. Si les suena la palabra, uno habla de reclinado, inclinado, declinar. Cliné significa eso, recostado. Hay sarcófagos funerarios, cliné, entonces ahí está la figura de la persona homenajeada que está reclinada. Por ejemplo, mencionamos el sarcófago, el cliné de Latia Seianti, una noble que también tiene esta figura reclinada sobre su propio sarcófago. Un acontecimiento que no podemos dejar de mencionar es el estallido del Vesubio, la erupción que arrasó con las ciudades de Pompeya y Herculano, dejando un montón de testimonios luego que eso se redescubre. Encontramos no solamente pinturas domiciliarias como cuadros de familiares que se han bautizado estos personajes con nombres muy
agregados por los mismos descubridores, y que son pinturas casi hechas de la manera impresionista. Es decir, podemos hablar de una pintura al modo impresionista antes de los Macchiaioli italianos o los impresionistas franceses. Y también, por supuesto, un montón de pinturas al fresco que formaban parte de la decoración doméstica de la vida de los habitantes de Pompeya y de Herculano. Pasamos luego a un estadio posterior de la cultura romana, donde ya nos pisamos con los orígenes del cristianismo, es decir, a partir de lo que para la cultura judeocristiana sería el año 0, pero bueno, lo tomamos como un punto de referencia, en este caso occidental. Hablamos entonces de paleocristianismo, es decir, la parte primitiva de los cristianos. ¿Cuál es el primer testimonio artístico que aparecen en esta época? También las catacumbas. Las catacumbas eran lugares secretos, subterráneos, la mayoría de ellos, donde los primeros cristianos hacían las celebraciones de la memoria de la última cena, que eran las antiguas misas, por decir así. Eran reuniones donde también se ilustraban en las paredes símbolos cristianos, que eran no siempre el Jesús, el Cristo, sino el pez es el primer signo, un pez inclinado, como un pez que viene, que cae al agua para salvar a los otros peces que somos nosotros. Es un pez como nosotros, humano, que viene del cielo, divino, y que va a salvar al resto de los peces que están en el mar, del caos y del mal y todo eso. Otro elemento que aparece es la paloma, el ancla, que tiene que ver con el tema de la pesca, muy propia de los discípulos, y después también aparece ya el símbolo de la cruz. El Cristo o el Jesús que aparece en las primeras representaciones, por ejemplo, hay una escultura del Buen Pastor, es un Cristo imberbe, es decir, adolescente prácticamente, identificándolo con ¿quién? Con Apolo, con Mercurio, o con Orfeo, con divinidades juveniles. Luego va a aparecer el tema más de la barba y todo eso. Hay, por ejemplo, un mosaico de la resurrección de Lázaro, donde Jesús aparece con una túnica roja, que eso es propia de los emperadores romanos, se le da una índole real o imperial a la figura del Cristo. Llegamos al siglo III, más o menos un 330 después de Cristo, donde Constantino, que es el que va a marcar la conversión por decreto al cristianismo de todo el Imperio Romano, va a trasladar la capital a la ciudad de Bizancio y la va a rebautizar con el nombre de Constantinopla. En la ciudad de Constantinopla encontramos, entre las cosas más bellas, el famoso mosaico de Ravenna, el mosaico bizantino, con esos pedacitos de fragmentos de color que va armando la figura, que es el mosaico de Ravenna, representa al emperador Justiniano rodeado por todo su séquito. Es una obra apaisada, sumamente bella. Espero que disfrutes estos videos y que me puedas hacer tu devolución, porque para mí es fundamental saber lo que pensás, lo que te gustó, lo que querrías profundizar y yo poder trabajar sobre eso.